Lara caminaba por el bosque, arrastrando los pies como quien lleva el peso del mundo sobre los hombros. Siempre había sido una comadreja llena de energía, con un brillo en los ojos que reflejaba su curiosidad y pasión por la vida. Pero ahora esa misma comadreja, antes alegre, parecía perdida en pensamientos tristes, lejos de la infancia feliz que pasó junto a su familia. No es de extrañar, ¿verdad? Crecer en un hogar lleno de amor, juegos, historias antes de dormir. ¿Quién no se sentiría así al recordar días tan dulces? Pero como todo en la vida, esos momentos no durarían para siempre. La tragedia no pidió permiso cuando golpeó la puerta de la madriguera de Lara. Llegó como un vendaval, arrasando con todo y con todos. Y cuando los coyotes invadieron, la comadreja vio cómo su hermana Bella era llevada lejos, sin que ella pudiera hacer nada. Esa mirada de desesperación se congeló en el tiempo, y Lara nunca volvió a ser la misma. Era como si la vida le hubiera quitado no solo una hermana, sino también la capacidad de sonreír. Quien la viera ahora, con la mirada vacía, jamás imaginaría que un día estuvo llena de vida. Con el tiempo, Lara se distanció de todos. Los sonidos de las risas en su casa fueron reemplazados por un silencio ensordecedor. Ya no podía conectarse con su familia como antes. ¿Y quién podría culparla? Perder a alguien que amamos nos cambia, nos hace cuestionar todo. Y así, Lara vagaba, tratando de encontrar sentido donde ya no había nada. Cada paso que daba parecía pesado, como si la culpa por la pérdida de su hermana la acompañara siempre, como una sombra que nunca la dejaba en paz. Ese día estaba grabado en la mente de Lara como una cicatriz que nunca sana. Era una noche como cualquier otra, hasta que el caos estalló. Los coyotes invadieron la madriguera de forma violenta, sus aullidos cortaban el aire y traían el miedo con ellos. La confusión se apoderó del lugar y todo sucedió demasiado rápido. Lara aún recuerda los gritos de su hermana Bella, pequeños pero desesperados. Intentó correr para salvarla, intentó ser lo suficientemente rápida, pero no lo fue, y esa sensación de impotencia la corroía día tras día, como una herida abierta que nunca cerraba. La familia nunca fue la misma después de ese ataque. Cada uno lidiaba con la pérdida de manera diferente, pero el impacto fue devastador para todos. Los ojos de su madre, antes llenos de ternura, ahora llevaban un peso que las palabras no podían describir. Su padre, siempre tan protector, parecía un gigante roto por dentro. Y Lara, que solía ser la más alegre entre los hermanos, se encerró en un silencio que nadie podía romper. La culpa la perseguía implacablemente. Se preguntaba, noche tras noche, si podría haber hecho algo diferente. El y sí. Resonaba en su cabeza como una triste canción que no dejaba de sonar. Este aislamiento emocional fue creando un muro alrededor de Lara. Se alejó de todo y de todos, incluso de sí misma. El mundo a su alrededor parecía distante, como si estuviera atrapada en otro plano. Incluso cuando estaba rodeada de su familia, Lara sentía que ya no pertenecía a ese lugar. Es curioso cómo el trauma puede hacernos sentir así, como si estuviéramos viviendo en una realidad paralela, incapaces de volver a lo que un día fuimos. Ya no era la comadreja alegre que todos conocían, y quizás nunca volvería a serlo. Llegó un momento en que Lara se dio cuenta de que ya no podía quedarse allí. El lugar que antes era su hogar, ahora parecía sofocarla, cada rincón lleno de recuerdos dolorosos. La madriguera que antes le brindaba consuelo, ahora era solo un recordatorio constante de la ausencia de Bella. Así, en un frío día de otoño, Lara tomó la difícil decisión de partir. No fue una despedida fácil. El dolor en los ojos de su madre, el pesado silencio de su padre, todo pesaba en el corazón de Lara. Pero ella sabía que, para seguir adelante, necesitaba alejarse, necesitaba distancia para encontrar algún tipo de paz. El caminar por el bosque no tenía un destino definido, y tal vez eso era lo que más buscaba. No saber hacia dónde se dirigía. Sus pasos eran guiados por el viento, por la necesidad de alejarse de los fantasmas que la perseguían. Cada hoja que caía, cada sonido de ramas quebrándose bajo sus pies, era una pequeña distracción del dolor que la consumía. Evitaba a otros animales, prefiriendo la soledad. La idea de hablar con alguien, de abrirse, parecía imposible. ¿Cómo explicar a los demás algo que ni ella misma lograba entender? En el fondo, Lara no sabía si algún día encontraría lo que buscaba, o si siquiera sabía qué estaba buscando. La paz parecía una idea distante, casi inalcanzable. Pero la necesidad de seguir adelante la impulsaba.
Creía que, en algún lugar del vasto y silencioso bosque, habría algo que pudiera llenar el vacío que crecía dentro de ella. Y mientras caminaba, con el viento frío en el rostro y el sonido distante de los pájaros, una pregunta rondaba su mente. ¿Cuánto tiempo más hasta que finalmente encontrara su camino? En uno de sus días de caminar sin rumbo, Lara encontró algo que cambiaría su jornada. Estaba perdida en sus pensamientos sombríos, cuando una voz grave y calmada la sacó de su trance. «Parece que llevas el peso del mundo, pequeña comadreja». Al levantar la cabeza, Lara vio un zorro de pelaje rojo, con toques de gris alrededor del hocico, señal de los años de sabiduría. Se llamaba Theo, y había algo en su mirada que transmitía serenidad. A diferencia de los otros animales, Theo no la juzgaba ni la cuestionaba, solo observaba, como quien entiende el dolor sin necesidad de palabras. La conversación que siguió fue un hito en la vida de Lara. Theo, con paciencia y sabiduría, explicó que el pasado, por más doloroso que fuera, no podía ser cambiado, y que el gran desafío era aceptar eso, algo que, hasta ese momento, Lara jamás había considerado. Habló sobre la vida como un ciclo, donde todo cambia y nada permanece igual. El sufrimiento, al igual que la alegría, es parte de ese ciclo. Y en lugar de luchar contra eso, debemos aprender a seguir el flujo, como un río que no puede ser contenido. Las palabras de Theo resonaron en la mente de Lara durante mucho tiempo. Nunca había encontrado a alguien que hablara con tanta claridad sobre algo que parecía tan complicado. Y, aunque fue difícil para Lara aceptarlo de inmediato, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Theo no ofrecía soluciones rápidas, pero mostraba que, al observar la naturaleza y notar su constante transformación, Lara podría comenzar a ver la vida desde una nueva perspectiva. La idea de que las cosas siempre cambian, de que incluso los mayores dolores pueden transformarse, fue una semilla plantada ese día. Pero como toda semilla, aún necesitaba tiempo para crecer. Después de ese encuentro con Theo, algo comenzó a moverse dentro de Lara. Él le había sugerido que intentara encontrar un momento para sí misma, para conectarse con algo más grande. Lara no sabía bien cómo hacer eso, pero decidió intentarlo. Una mañana tranquila, sentada a la sombra de un gran árbol, cerró los ojos y comenzó a orar. No fue fácil al principio. Los pensamientos sobre su hermana, su familia y aquella terrible noche seguían invadiendo su mente. Pero poco a poco, Lara se dio cuenta de que la oración no era para olvidar el pasado, sino para encontrar fuerza para seguir adelante. Con cada nueva oración descubría un poco más sobre sí misma. Los recuerdos dolorosos aún estaban allí, claro, pero Lara comenzó a entender que podía dejarlos ir, aunque solo fuera por un breve momento, y concentrarse en el presente. Era una lucha constante, un ir y venir de emociones, pero con el tiempo, la práctica de la oración se convirtió en una parte esencial de su jornada. Cuando los pensamientos oscuros llegaban, en lugar de alejarlos con fuerza, los reconocía y entregaba todo en la oración, como si estuviera pidiendo ayuda para llevar la carga que la vida le había dado. Lara comenzó a sentir una ligereza que hacía mucho tiempo no experimentaba. Orar la hacía darse cuenta de que, a pesar del dolor, había belleza a su alrededor, en las pequeñas cosas. El canto de los pájaros, el olor de las flores, el calor del sol sobre su piel. Era como si, al hablar con algo más grande, estuviera encontrando un camino hacia su propia sanación. Y, aunque aún tenía mucho por delante, había una nueva fuerza en su corazón. Una fuerza que la impulsaba a continuar, aunque no supiera lo que vendría después. Con el tiempo, Lara comenzó a ver la naturaleza con otros ojos. Los árboles, los ríos, incluso los pequeños insectos parecían tener algo que enseñar. Pasaba largos momentos observando el movimiento de las hojas, el vuelo de los pájaros y cómo todo a su alrededor estaba en constante cambio. Fue entonces cuando se dio cuenta. La naturaleza, en su simplicidad, revelaba una verdad profunda. Todo pasa, todo se transforma. Lo que hoy es un brote, mañana será una flor, y después de un tiempo, caerá al suelo, dando espacio a lo nuevo. Esto la hizo reflexionar sobre su propia vida y las pérdidas que había enfrentado. Lara comenzó a entender que su apego al pasado, especialmente a la pérdida de su hermana, era lo que la mantenía atrapada. Quería congelar el tiempo, aferrarse a cada recuerdo doloroso como si fueran parte de su identidad. Pero la naturaleza mostraba que el flujo de la vida es continuo, y resistirse a él solo traía más sufrimiento. Una noche estrellada, mientras miraba el cielo,
Lara tuvo un sueño con Bella. En ese sueño su hermana le sonreía y por primera vez sintió que Bella estaba en paz. Cuando despertó, algo dentro de Lara había cambiado. Tal vez al dejar ir a Bella, ella también comenzaba a liberarse. A partir de ese momento, Lara encontró una nueva conexión espiritual. No era algo que pudiera explicarse con palabras, pero lo sentía en cada paso que daba por el bosque. La oración y la naturaleza se convirtieron en sus guías. Percibía que incluso en medio del caos había un orden mayor. Y que su papel, al igual que el de cada ser vivo, era simplemente seguir adelante, sin aferrarse a lo que ya pasó. Cada hoja que caía, cada río que corría, era un recordatorio de que la vida continúa, independientemente de lo que dejemos atrás. Y con esta nueva visión, Lara comenzó a encontrar un poco más de paz en su camino. Con el paso del tiempo, Lara empezó a notar algo diferente en su jornada. Otros animales, antes distantes, ahora la buscaban en busca de ayuda. Era como si vieran en ella algo que ella misma aún no había notado. Una fuerza tranquila, una sabiduría silenciosa. Todo comenzó cuando encontró un pequeño pájaro herido, incapaz de regresar al nido. Sin pensarlo dos veces, Lara lo ayudó, cuidando sus alas heridas hasta que pudo volar de nuevo. Y fue en ese simple acto de bondad que Lara sintió algo despertar dentro de sí. Tal vez, al ayudar a los demás, también podría sanar sus propias heridas. La noticia de la bondadosa comadreja se esparció rápidamente por el bosque. No pasó mucho tiempo antes de que otros animales comenzaran a buscar a Lara. Ella ofrecía ayuda de buen grado, ya fuera cuidando heridas o simplemente escuchando sus historias. Con cada acto de amabilidad, sentía que su alma se fortalecía. El dolor que antes la consumía, ahora parecía dar espacio a algo más grande, la compasión. Y al hacer esto, comenzó a convertirse en una figura respetada en el bosque, una verdadera guardiana para aquellos que estaban en necesidad. ¿Quién podría haber imaginado que esa comadreja solitaria se transformaría en una fuente de consuelo para tantos? Esta nueva fase trajo un nuevo propósito para Lara. Ella, que antes solo podía ver su propio sufrimiento, ahora estaba enfocada en el bienestar de los demás. Ayudar a los animales del bosque la hizo más fuerte, más sabia, y el dolor del pasado, aunque aún presente, ya no tenía el mismo peso. Había encontrado un camino. Y al convertirse en una sanadora, Lara no solo transformó la vida de quienes la rodeaban, sino también la suya propia. Cada animal que ayudaba, cada historia que escuchaba, era como una nueva pieza que la completaba, mostrando que incluso las peores cicatrices pueden ser el comienzo de algo hermoso. Pasaron años desde ese primer encuentro con Theo, el zorro sabio que había plantado la semilla de la transformación en Lara. Un día, mientras caminaba por los alrededores del bosque, Lara avistó una figura familiar acercándose. Su corazón se llenó de emoción al reconocer a Theo, con su pelaje rojo ahora más grisáceo, pero con el mismo brillo sereno en los ojos. «Querida mía, ¿cuánto has crecido?», dijo Theo, con una sonrisa genuina. Lara lo abrazó con fuerza, agradecida por ese reencuentro que parecía ocurrir en el momento justo. Se sentaron juntos a la sombra de un árbol, como solían hacerlo, y comenzaron a conversar. Lara le contó a Theo sobre todo lo que había vivido desde la última vez que se vieron. Habló de las criaturas que había ayudado, de las lecciones que había aprendido y, por supuesto, de cómo su visión sobre el mundo había cambiado. Theo escuchaba con atención, sus ojos brillando de orgullo por su antigua pupila. «Has encontrado tu camino», dijo él con un tono de satisfacción en la voz. «Ahora entiendes que la verdadera sabiduría no está solo en conocer el mundo, sino en saber cómo actuar en él». Y Lara estaba de acuerdo, con el corazón lleno de gratitud por ese mentor que había sido fundamental en su viaje. La conversación con Theo trajo un sentimiento de cierre para Lara. Se dio cuenta de que todo el sufrimiento que había pasado, todo el dolor que había enfrentado, la habían transformado en la comadreja que era ahora. Fuerte, compasiva y en paz consigo misma. Theo, con su sabiduría discreta, siempre supo que Lara sería capaz de superar sus dificultades. Y en ese reencuentro, él la animó a seguir compartiendo lo que había aprendido con el mundo. Porque el conocimiento, cuando se transmite con bondad, tiene el poder de transformar vidas, tal como transformó la vida de Lara. Después de tantos años de búsqueda y transformación, Lara finalmente sintió que estaba lista para regresar a su hogar. Cuando vio la vieja madriguera a lo lejos, su corazón latió con fuerza. Ese lugar que antes le traía dolor, ahora parecía acogedor, casi invitante.
Al cruzar el umbral de su antigua casa, fue recibida con lágrimas de alegría y abrazos apretados. Su familia, que tanto la había esperado, la envolvió con cariño. Pero Lara ya no era la misma comadreja que había partido en busca de paz. Ahora llevaba consigo la sabiduría de las lecciones aprendidas, el peso del sufrimiento transformado en fuerza. De vuelta en casa, Lara se dedicó a compartir todo lo que había aprendido en su largo viaje. Cada noche, alrededor de la fogata, los animales del bosque se reunían para escuchar sus historias. Y no eran solo las historias lo que atraía a quienes la escuchaban, sino la calma y la paz que Lara transmitía con cada palabra. Incluso los depredadores, antes temidos, ahora la buscaban en busca de consejos, atraídos por la sabiduría y la serenidad que emanaba. Lara se convirtió en una verdadera guía espiritual, alguien en quien todos confiaban para encontrar consuelo y orientación en los momentos más difíciles. Ahora, Lara vivía su vida con un propósito claro: ser una luz en el camino de aquellos que, como ella, se habían perdido alguna vez. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que podía cambiar la forma en que lo enfrentaba, y con ese conocimiento, ayudaba a otros a hacer lo mismo. Cada palabra, cada gesto, era una semilla de resiliencia plantada en corazones que antes solo conocían el dolor. Y así, Lara, la comadreja que un día partió en busca de paz, encontró su lugar en el mundo, no como una simple sobreviviente, sino como una guía, una sanadora y un símbolo de esperanza para todos aquellos que cruzaban su camino. Ahora que conoces la historia de Lara y su viaje de sanación, detente un momento y reflexiona. ¿Cuáles son las heridas que aún llevas contigo? ¿Qué te impide seguir adelante? Muchas veces no nos damos cuenta de que el pasado tiene más control sobre nosotros de lo que nos gustaría. Pero, al igual que Lara descubrió, es posible transformar el dolor en fuerza, el sufrimiento en sabiduría. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Seguirás atrapado en el pasado o empezarás a recorrer un nuevo camino? Si sientes que esta historia tocó algo dentro de ti, no dejes que ese sentimiento desaparezca. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigamos este viaje juntos. Cada nuevo video será una oportunidad de aprendizaje, un paso hacia la transformación, porque al final de cuentas, todos estamos buscando lo mismo: paz interior y el valor para enfrentar el futuro, sin importar lo que el pasado nos haya traído.